Fui yo quien firmó, testificó y metió en prisión a las 2 personas que me criaron. Desde cuando empecé a sospechar que entre quienes siempre afirmaron ser mis padres y yo no había en realidad ninguna relación de sangre. Quizás fue el día que me golpearon tanto que tuve que irme de casa y buscar refugio temporal en casa de una compañera de clase. Ese día, me miró como si estuviera pensando algo, y luego dijo algo en voz baja que no entendí en ese momento. Laide, no creo que tú y tu hermano menor tengan nada en común. Escuché eso, pero pensé que era solo un comentario casual. ¿Quién hubiera pensado que mucho tiempo después, cuando todo se aclarara, me daría cuenta de que la familia en la que una vez confié, quienes decían ser mis padres biológicos, en realidad eran traficantes de personas que me habían separado de ellos? A partir de ese momento, mi vida dio un giro inesperado. Ya no era la niña criada como un tesoro, sino una herramienta para ser manipulada y explotada a diario. En ese momento, cuando pretendían seguir comprándome y vendiéndome, intentando exprimir hasta el último vestigio de valor, ya no era la niña débil que solía ser. No esperaban que esta vez yo fuera quien diera el primer golpe. Temprano esa mañana, al agacharme para ponerme los zapatos y prepararme para ir a la escuela, noté que estaban innegablemente podridos. Las puntas estaban tan desgastadas que se rompían, dejándolos al descubierto. Tenía un aspecto miserable y gracioso que no necesitaba explicación. Con solo mirarlos me di cuenta de que mi situación no mejoraba. Desde mi infancia hasta ahora, nunca he conocido la sensación de llevar un par de zapatos nuevos. En mis primeros años, mis zapatos eran desechados o los aldeanos ya no los usaban. Había algunos pares tan desgastados que a nadie le importaban, pero aún así intentaba remendarlos y usarlos. A medida que fui creciendo, mi producción de zapatos cambió y cambié a los viejos de mi madre. Cuando se aburría y ya no quería usarlos, me los devolvía. El problema era que sus pies eran una talla más grande que los míos y los sentía sueltos al ponérmelos, como si llevara zapatos de otra persona. Intenté ponerme 2 capas de calcetines con la esperanza de mejorar la situación, pero no fue suficiente para que mis pies se mantuvieran dentro de los zapatos. Todavía recuerdo aquella sesión de gimnasia, a mitad de camino del campo, mis zapatos volaron por los aires como una declaración de pobreza. Toda la clase se rió como si fuera la escena más graciosa de la semana, y yo solo quería desaparecer de la faz de la tierra. A los 17 años, la edad en la que todos anhelan ser respetados y vivir una vida humana, aún luchaba por conservar la última pizca de dignidad en una vida que no me dejaba otra opción. Ese día, dudé un buen rato antes de mostrarle a mi madre mis zapatos sucios y rotos. Intenté hablar en voz baja para no parecer que estaba suplicando. «Mamá, mis zapatos están rotos. ¿Puedes comprarme unos nuevos?» Observé su rostro con atención, esperando algo diferente. Pero como era de esperar, puso una cara como la que ponen quienes están a punto de empezar a regañar. «¿Qué? Llevo 3 años usando estos zapatos sin que se rompan, pero después de medio año, están tan desgastados como una mordedura de perro». Continuó, sin que yo dijera nada más. «Tu padre y yo trabajamos duro, tú solo eres bueno gastando. Si quieres ganar dinero, gánatelo tú mismo, no lo pidas». La última frase son 3 palabras: vete, vete. No olvidó recalcar que llevaba 3 años usando esos zapatos para confirmar que yo era perezoso, derrochador e irrazonable. No tenía nada más que decir. Solo intentaba entenderlo. Los zapatos eran negros. Rebusqué en el armario buscando un par de calcetines negros, con la esperanza de que al menos cubrieran los dedos expuestos. Pero al entrar al aula, la humillación seguía negándose a desaparecer. Era como entrar en un lugar que no era para mí. A cada paso sentía las miradas imaginarias de otros examinando cada detalle de mis pies. Solo deseaba poder esconderme bajo tierra o teletransportarme de vuelta a mi asiento. Por suerte, nadie se dio cuenta. Bajé la cabeza y caminé directo al fondo de la clase. Me senté en mi silla y permanecí tan callado como si fuera invisible. «Oi, Lai, ¿quieres ir al cine este fin de semana? Ven con nosotros», gritó una voz desde el frente, y Chuantua giró la cabeza, radiante. Probablemente no se dio cuenta de que tenía las manos rojas mientras hablaba. ¿Viendo una película? Hasta ahora, seguía sin saber cómo era un cine.
El chico por el que más de la mitad de las chicas de la clase sentían algo me estaba invitando. Es guapo, inteligente y sabe jugar al baloncesto. No soy un santo, así que no me convencen. Tengo muchas ganas de ir, pero también sé que no puedo. Mi madre no me daría ni un céntimo para gastarlo en algo tan inútil. Negué con la cabeza, intentando parecer despreocupado. Lo siento, estoy liado con la escuela. No quería exponer mi pobreza. Sin embargo, parecía que el capítulo extra lo había adivinado. Siempre decías, está bien, yo pago, tú no tienes por qué pagar. Si fuera yo entonces, probablemente asentiría y lo consideraría un gesto de bondad. Pero en ese momento, solo sentía vergüenza. La travesura, una vez que ha calado hondo, hace que la gente reaccione de forma extraña ante la bondad. No me sentí aliviada, solo me sentí más herida. Me ardía la cara, no pude evitar soltarlo. Tengo que estudiar. ¿Quién tiene tiempo libre como tú? Truontua estaba atónito, con el rostro pálido como el papel. Volvió a su asiento sin decir nada más. Una chica sentada cerca, de quien todos sabían que sentía algo por Truontua, intervino como si lo defendiera. Eso es, Liulai es un buen estudiante. Después de la escuela, también tiene que ir al campo a trabajar como criado. Ah, por cierto, ¿te ensuciaste los zapatos plantando arroz? Ja ja ja. Bajé la cabeza, apreté los puños y no reaccioné ni di explicaciones. Por suerte, sonó el timbre en ese momento, entró la profesora y la clase se quedó en silencio al instante. Respiré hondo y saqué mi libro. Al menos aquí, a mitad del libro, pude encontrar algo de autoestima a la que aferrarme. Nunca había tenido clases extra, ni había asistido a ninguna. Pero siempre mantuve mi puesto entre los mejores del curso. Mis calificaciones eran lo único que podía controlar, lo único que me hacía sentir valiosa. Ese año, mi padre quería que dejara la escuela y me fuera a casa a trabajar en el campo. Mi tutor vino a mi casa muchas veces, insistiendo en persuadirme. De lo contrario, me habrían dejado de lado hace mucho tiempo. La tutora hizo todo lo posible por convencerme. Dijo que si estudiaba mucho, sin duda tendría un futuro brillante. Algún día ganaré mucho dinero para mantener a mis padres. Pero para ellos, fue como si el viento les pasara por encima. Ni siquiera se molestaron en reaccionar. No fue hasta que ella dijo sin querer que si la niña estudiaba bien, probablemente encontraría un buen marido en el futuro, que mi madre empezó a pensar. Me miró fijamente unos segundos y luego, en silencio, sacó la mano de su esposo para hablar. Como resultado, me permitieron seguir yendo a la escuela. Me obligué a mantener la mente despejada y a no dejar que mis emociones flaquearan. Tuve que dejar todo lo demás de lado y concentrarme en mis estudios. Porque sabía que esta era la única manera de salir de este estancamiento en la vida. Por difícil que fuera, tenía que llegar hasta el final. Estaba absorto memorizando algunos párrafos de literatura cuando la puerta del aula se abrió de golpe, impactando contra la pared con un fuerte golpe. Di un salto, me detuve presa del pánico, y entonces casi se me para el corazón. Quien apareció en la puerta era mi madre, con el rostro encendido de ira y con intenciones asesinas. Aunque no sabía qué estaba pasando, sentí que se me helaba la sangre de inmediato. Estaba perdido, pensé. Efectivamente, cargó contra mí, bajo la mirada atónita del profesor, y me mató sin decir palabra delante de toda la clase. El fuerte sonido del teléfono dejó a toda la clase boquiabierta, sorprendida. Estaba tan nerviosa que casi me caigo de cabeza contra la persona que estaba a mi lado. Tenía los ojos mareados, me zumbaban los oídos y la mente en blanco. Pero no quedó ahí, mi madre me agarró del pelo y me sacudió con fuerza. Perder. Si lo hubiera sabido, te habría estrangulado nada más nacer. ¿Te atreves a robarme el dinero? ¿Dónde puse mis 5.000? No tenía ni idea de qué hablaba. Solo podía dejarme arrastrar, impotente. La camisa suelta del uniforme le jaló con tanta fuerza que le quedó el sostén al descubierto. Podía oír claramente las risitas de los chicos a mi lado. Se me cayó el alma a los pies. Solo entonces la maestra recobró el sentido, presa del pánico y tensa. Hermana, hablemos afuera, no le mientas a la clase.
Pero ¿cómo puede una maestra pequeña plantarle cara a una mujer acostumbrada a trabajar duro? Mi madre la ignoró como si nada hubiera pasado y luego me volvió a apagar. Dime, ¿me robaste el dinero para comprar zapatos? Pedazo de mierda, descarado, descarado. En ese momento, sentí como si el alma me hubiera saltado del cuerpo. Sentí que estaba en lo alto, mirando hacia abajo, separándome de esa escena horrorosa, porque era la única forma en que podía soportarlo. No, no, respondí en voz baja, con los labios doloridos y desgarrados, el sabor a sangre llenándome la boca, no lo soportaré. Si te atreves a discutir, dijo, hoy te voy a matar a golpes. Luego me agarró del pelo y me sacó a rastras del aula, ignorando las miradas atónitas y susurrantes de todos lados. Sentía como si me estuvieran desgarrando la cabeza, pero el dolor era aún más leve que las miradas de desprecio, regodeo o curiosidad de los estudiantes que me observaban. El dolor de mi cuerpo no era nada comparado con la humillación de ser exhibida en público, aplastada poco a poco. Me arrastró y me pateó todo el camino a casa, sin soltarme. Una vez en el patio, agarró el palo que estaba apoyado en la esquina de la pared y se levantó para seguir golpeándome. Por suerte, mi padre salió de casa en ese momento. Pero ni siquiera me miró la cara, que ya estaba morada e hinchada, y simplemente dijo, tomé los 5.000 que tenías en el bolsillo para comprar cigarrillos. El látigo en la mano de mi madre se detuvo un instante, suspendido en el aire, pero luego volvió a golpear para desahogar su ira. Maldita sea, no tiene boca para hablar. Me quedé allí tumbado, sin llorar, sin hablar, solo mirándola. Mi madre se giró, me señaló y gritó, ¿qué miras? Te di a luz, te crié, y aún así crié a una persona incompetente como tú. Y, por si fuera poco, continuó con frialdad. Llegaste en el momento justo, ve a lavarle los zapatos a tu hermano. Tras decir eso, se dio la vuelta y entró directamente a la casa, como si nada hubiera pasado. Aún podía oír con claridad el susurro de mi padre. No te golpees más la cara. Si la tienes dañada, ¿quién se casará contigo? ¿Qué regalo pedirás? Me quedé tumbado unos minutos más, esperando a que el dolor se calmara, y luego me incorporé lentamente. Todavía resonaban en mi cabeza las palabras que mi compañero de clase había dicho el día anterior. ¿De verdad existe una madre que trate así a su hija? Me limpié la sangre de la comisura de los labios con la mano, entré a la casa tambaleándome, a tientas, llegué al zapatero y saqué las zapatillas apestosas de Liusion. Había oído que eran de alguna marca, y que el precio de lista era 1.000 yuanes menos que el par, un precio que haría que la gente común se quedara atónita. Pero para Liusion, esto no era diferente de un artículo de diario, uno de los muchos pares que tenía. No valía la pena preocuparse. Mi madre se había gastado la mitad de su sueldo solo en comprarle estos zapatos, mientras que no tuvo reparos en destrozarme la autoestima por 50.000. Apreté los dientes, con el sabor a sangre aún en la boca, con los dientes hasta la garganta. Tenía que aprobar el examen de admisión a la universidad. Tenía que irme de aquí. Tenía que alejarme lo más posible de este lugar llamado hogar. Pero en ese momento, aún era demasiado ingenuo, aún creía vagamente que mis esfuerzos serían reconocidos. No entendía que esa gente no dejaría escapar fácilmente a alguien que no era más que un idiota. No me soltarían hasta agotar todas sus fuerzas. Desde ese día, me entregué a mis estudios con todas mis fuerzas, como si luchara por mi vida. Ignoré los insultos y las miradas, solo un pensamiento me rondaba la cabeza. Tenía que irme de allí, cuanto antes, mejor. Me levanté a las 4 de la mañana para estudiar y no me dormí hasta la medianoche. A veces, me dolía el pecho como si alguien me lo apretara, pero aún así apreté los dientes y aguanté. No le tenía miedo al dolor, solo temía que, si flaqueaba, me quedaría atrapado aquí para siempre. Entonces, una tarde como cualquier otro día, la directora me llamó a su despacho. Liu Laidi, sonriendo, me entregó una boleta de calificaciones recién impresa, sin poder ocultar la emoción en su voz. Obtuve 634 puntos. Con esta puntuación, sin duda podría solicitar plaza en una escuela de 985 en la capital. Mi cuidado, Nito. Tomé el papel, con los ojos pegados a cada número hasta las lágrimas,
no me atreví a mirarlo. Tenía miedo de que, si cerraba los ojos, el papel desapareciera como un sueño. Laide me dio una palmadita en la cabeza y dijo con emoción: "CHUC puede cambiar el destino y tú lo hiciste". Ese día, el sol brillaba con fuerza, las cigarras cantaban con fuerza fuera de la puerta del aula. Me quedé quieta, agarrando con fuerza la boleta de calificaciones por primera vez. Sentí que se me caían las lágrimas, no por humillación, sino por alivio. Los últimos 10 años han sido como una larga pesadilla. No entiendo por qué tengo que vivir en esta situación. Quizás fue el destino. Pero esta vez, en esa noche oscura, brilló una luz. Empecé a ver una salida a mi vida. El cielo estaba casi despejado. Ese verano, aunque tenía que cargar con los campos del campo todos los días, no me sentía cansado. Al contrario, me sentía lleno de esperanza. Me dije a mí mismo que cuando mis padres vieran el anuncio de admisión, sonreirían, o al menos dirían un simple cumplido: bien hecho. Comparado con el expediente académico de Liu Xiong en la LUT, mis logros eran algo de lo que podían estar orgullosos. Pero esperé y esperé, día tras día, pero no había ninguna notificación de admisión. Todos mis amigos a mi alrededor la habían recibido, y yo era el único que guardaba silencio. Me ardía el corazón, empecé a preocuparme de que la carta se hubiera perdido, así que le pregunté a mi madre: «Mamá, ¿has visto mi carta de admisión?». Respondió sentada con las piernas cruzadas en el sofá, con el rostro serio. La rompí. Pensé que la había oído mal. ¿Qué? Seguía fría como si nada hubiera pasado. Eres una chica. ¿Qué sentido tiene estudiar? Quédate en casa y gana dinero para mantener a tu hermano menor. Sentía la cabeza como si me hubieran dado un martillazo. Tenía los ojos mareados, no podía mantenerme en pie. Mi carta de admisión, mi oportunidad de escapar, había sido destrozada por ella. Ya no podía ir a la universidad. ¿Cómo puedo irme de aquí? Todos mis años de estudio, lágrimas, sangre y juventud, solo recibí a cambio una condena para quedarme en casa y cuidar de mi hermano menor. Yo seguía allí de pie, mientras mi abuela gritaba: ¿qué esperas? Ve a la cocina y cocina. Tu hermano menor pronto volverá a casa. Sentí que ya no podía más, me di la vuelta y estaba a punto de salir corriendo de casa, pero en cuanto llegué a la puerta, me choqué con Liu Xiong, que entraba corriendo. «Loco, ¿quieres morir?». Me agarró del pelo, me empujó y corrió hacia mi madre presa del pánico. «Mamá, dame 100.000». Mi abuela se puso de pie y dio un salto como un resorte. «100.000? ¿Estás loca? ¿De dónde sacó tu madre tanto dinero? ¿Qué vas a hacer?». Liu Xiong traigo saliva y la vito. «No preguntes, dame el dinero rápido». Mi padre salió de adentro con el rostro rígido como una piedra. 100.000 no es poco. ¿Qué quieres hacer? Liu Xiong arrugó la nariz y escupió algunas palabras con indiferencia. Jugué juegos en línea y perdí varias rondas seguidas. Al principio podía ganar entre 5 y 60.000, pero últimamente no he tenido suerte. Lo he perdido todo, y ahora todavía me faltan unas cuantas docenas. Mamá, dame algo por ahora. Esta vez estoy seguro de que, si recupero la fortuna, te compraré una villa para vivir. Se rió con ganas, su cara estaba tan regordeta como gelatina. Dame más arroz. Mi abuela, que rara vez alzaba la voz, no pudo contener su ira esta vez. Eso es apostar, y aún así pides dinero. Ni lo pienses, no tengo dinero para ti, tienes que averiguarlo tú mismo. Pero papá, Liu Xiong se hace el rico, si no pagan, me matarán. Soy tu hijo biológico, ¿cómo puedes soportar verme con la mano cortada? Al final, mis padres le retiraron 80.000 para que pagara la deuda. Hasta ahora, seguía pensando que, por ser mi familia pobre, no me dejarían continuar mis estudios universitarios. Pero cuando mi madre sacó la libreta de ahorros, vi claramente que había casi 300.000. Mamá, me quedé casi sin palabras. Nunca te he pedido nada, hoy solo te pedí ir a la escuela. Matrícula, gastos de manutención, te lo devolveré cuando consiga trabajo. Solo te lo pediré una vez. En ese momento, mi padre se enojó con Liu Xiong.
Al oír lo que dije, su rostro se ensombreció. Sin decir palabra, hizo un gesto con la mano y me dio la espalda. Maldita sea. ¿Qué haces? Solo me sacas dinero todo el día. Gané el dinero. ¿Para qué gastarlo? La chica lo apagó tan bruscamente que me golpeé contra el borde de la mesa. Mareado, como si me oprimieran el pecho, no podía respirar. Liu Xion se paró a mi lado, me miró con desprecio y luego siguió felizmente a mi madre a buscar el dinero. 80.000 me bastaron para estudiar en la universidad durante 4 años, incluyendo los gastos de manutención. En cuanto a la convocatoria para la escuela 985, la rompieron como si fuera papel usado. Para ellos, las chicas no necesitaban estudiar, y los chicos con deudas también merecían la pena. No pude soportarlo más, salí corriendo de casa y corrí directo al río, llorando en silencio. Los aldeanos murmuraban, algunos eran egoístas, otros se reían. Pero en ese momento, el mundo ya no me importaba. Las lágrimas caían silenciosamente al río, grité como si quisiera arrancarme la garganta, sangre fresca goteaba de mis labios por la fuerza con la que los mordí. El agua fría reflejaba mis ojos inyectados en sangre, una mirada ardiente, llena de odio e ira. No lloré por lo que había pasado, lloré por lo que me habían arrebatado. Había perdido mi futuro. Estaría atrapada en este rincón del pueblo para siempre, con mi hermano menor chupándome la sangre sin descanso, y eventualmente casándome con una campesina a cambio de una dote. Mi futuro no era más que un círculo vicioso, oscuro y desesperanzado. No solo mi carta de admisión fue destrozada, sino que toda mi vida, por la que tanto me había esforzado, quedó hecha pedazos. Pensé que este era el final del camino. Pero no sabía que ese supuesto callejón sin salida era solo el preludio de lo que se llama el verdadero infierno. Liu Xion no se detuvo. Su media luna se hacía cada vez más grande. Al principio, seguía engañándonos. Solo cuando alguien vino a cobrar la deuda me di cuenta de la enorme cantidad. Si no pagábamos los 300.000 en 3 días, iríamos a cobrarla. Mis hermanos y yo acabamos de salir de prisión, no estamos muy animados, así que es mejor cuidarnos primero. 300.000 es una cifra astronómica para mi familia. Al oír eso, mi madre solo pudo apoyarse en la pared, incapaz de mantenerse en pie, y se sentó en el suelo. Me apresuré a bloquearla, pero ella agitó la mano y me abofeteó, maldiciéndome a gritos. «Bastardo, es culpa tuya, no debería haberlo hecho». Se detuvo unos segundos y luego siguió maldiciendo. «¿Por qué no vigilas a tu hermana? La odias, ¿verdad? Una chica como tú es una monstruosidad». Logré levantarme después de la bofetada, tan fuerte que me zumbaba el oído izquierdo. Ya no oía nada. Quería preguntarle a mi hermano, que siempre me daba puñetazos y patadas, cómo debía controlarlo. ¿Qué aspecto tenía? Pero no dije nada más. Mis padres nunca me han querido, lo supe desde hace mucho tiempo. Pero no tiene sentido decir nada más ahora. 30.000 es como una roca de 1 tonelada que aplasta por completo el techo ya torcido de mi familia. El ambiente sofocante en la casa era ahora aún más sofocante que antes, silencioso pero impregnado de olor a pólvora, esperando a que se encendiera la chispa. Vivía en un estado de pánico constante. Cada vez que hacía algo que desagradaba a mis padres, recibía inmediatamente una paliza que jamás olvidaría, como para recordarme que nací para ser golpeado y no tenía derecho a hablar. Aún así, todavía me aferraba tontamente a un frágil rayo de esperanza. Pensé que tal vez mañana las cosas mejorarían un poco, o al menos no empeorarían. Pero no esperaba que fuera esa ingenuidad la que casi me empujó a un pozo sin fondo. Ese día llovió a cántaros, una tormenta de verano que llegó tan rápido como si cayera del cielo, y la lluvia me golpeó la cara como una aguja. Mi madre y yo acabábamos de terminar de trabajar en el campo y seguíamos bajo el alero de otra persona cuando mi madre se giró de repente y me dijo: «Llueve así, las chicas se enferman fácilmente si caminan bajo la lluvia. Vete a casa primero. Cocina algo caliente para comer. Te ves muy delgada últimamente». Pensé que mi mano estaba en problemas. Mi madre rara vez me hablaba así, casi nunca en toda su vida. También puso suavemente su mano sobre mi hombro. Esa acción me dejó inmóvil, como si me hubieran dado un golpe.
No sé por qué, tenía la garganta ligera, los ojos húmedos, murmuré entre sollozos. Mamá, vete a casa primero, puedo hacerlo yo sola. Mi madre arqueó las cejas levemente. Su habitual enfado se hizo evidente y luego desapareció, reemplazado por una sonrisa falsa que intentaba mantener la calma. No pasa nada, ya me he acostumbrado, puedes irte a casa. En ese momento, me sentí como en un sueño. Mi mente era como un hilo enredado. ¿Qué es este sentimiento que crece en mi corazón? ¿Se llama felicidad? Nunca he experimentado un momento de calidez llamado amor familiar. Antes de los 5 años, mis recuerdos de mis padres eran completamente borrosos. Después de los 5 años, solo recuerdo frialdad, distanciamiento o miradas directas sin motivo alguno. Así que una simple frase tierna de mi madre me hizo sentir como si me estuvieran concediendo un privilegio especial, hasta el punto de que mis extremidades temblaron de alegría. Llevé conmigo esa breve sensación de calidez, caminando de regreso a casa bajo la lluvia. En ese momento, aún albergaba una pequeña ilusión en mi corazón. ¿Fue este un punto de inflexión? Mi casa estaba a oscuras, yo guardaba silencio como si no hubiera nadie. Supuse que papá y Liu Xion habían salido. No le di mucha importancia, simplemente entré en silencio a la cocina, con la intención de hervir agua para llevársela a mamá, que ya estaba empapada por la lluvia. Debía de hacer mucho frío. Justo cuando me agaché para encender la estufa, de repente oí unos pasos suaves detrás de mí. No presté atención, pensando que mi padre había regresado, así que me di la vuelta. Pero antes de que pudiera ver con claridad, un brazo grande y peludo me agarró la boca por detrás, una fuerza enorme me jaló todo el cuerpo hacia atrás, haciéndome casi caer de espaldas. Luché frenéticamente, intentando gritar, pero tenía la boca tapada. Solo salía un débil sonido, como un sollozo. El aliento caliente del hombre desconocido detrás de mí me dio en el cuello, con un olor a humo de cigarrillo mezclado con un acre olor a sudor. Me costó trabajo echar la cabeza hacia atrás, viendo claramente su rostro. El del hombre que vivía al principio del pueblo, un agricultor de fertilizantes, famoso por su dinero y su notoriedad. Su familia era rica, la primera del pueblo en tener coche, pero tenía un carácter pésimo. Lo había pillado mirándome con lascivia muchas veces y sus vulgares y sangrientos sonidos ya no me resultaban extraños. Le mordí la mano con fuerza, intentando zafarme, pero eso solo lo enfureció. KT Jordan. Gritó, e intentó darme un puñetazo en las costillas. Enseguida me encontré con la persona, el dolor me hizo sentir náuseas, todo mi cuerpo temblaba como si estuviera a punto de romperme. Al verme debilitarme, se volvió aún más atrevido, se apresuró a rasgarme la ropa y me bajó los pantalones en un instante. Grité desesperado, con lágrimas corriendo por mi rostro. No, si me humillaba esta columna marina, prefería morir. La perspectiva de que mi cuerpo y mi futuro fueran destruidos me volvía loco. Justo cuando casi había perdido toda esperanza, llamaron a la puerta en medio de la lluvia torrencial, no muy fuerte ni claro. Pero para mí, en ese momento, fue como un sonido celestial. Liu Aizu, ¿qué haces? La voz del hombre sonó tan repentinamente que el aire pareció congelarse. Es mi papá. Sin decir palabra, se abalanzó sobre Liu Aizu y le dio una fuerte patada. Luego lo agarró del cuello y lo levantó como si llevara un saco de paja. Ni siquiera me miró. Acabas de intentar violar a alguien, si quieres ir a la cárcel, intenta negarlo. Te llevaré directo a la comisaría. Liu Aizu palideció y también explicó. Lo malinterpretaste, no es así. En realidad, solo la estaba tomando el pelo. Entonces ve a la comisaría y cuenta el resto de la historia. Por este delito, tendré que pasar al menos 3 años en la cárcel. Me sacudí para despertarme, intentando vestirme de nuevo mientras mi cuerpo seguía convulsionando. Llamé a mi padre, que estaba en el suelo, esperando que me mirara, dijera algo o al menos me ofreciera una mano para ayudarme a levantarme. Pero no le importó. Una sonrisa se dibujó en su rostro, no estaba claro si era irónica o satisfecha. Pero era evidente que no estaba enojado porque me hubieran perjudicado, sino porque la negociación marchaba según su plan. Si no quieres que se descontrole, dame 200.000.
Eso fue todo. Me quedé allí, estupefacto, observándolo a él y a Liu Aizu discutir como si intercambiaran bienes. Un destello de luz cruzó mi mente y lo comprendí. Ese día, mis padres estuvieron un buen rato con la familia de Liu Aizu. Tras susurrar algo, su madre sugirió algo. 200.000, quizá, pero se consideraría un regalo. La condición era que me casara con él. Todos en el pueblo sabían que Liu Aizu estaba enfermo. Algunos murmuraban al respecto, otros lo evitaban. Su familia era adinerada, pero nadie se atrevía a casar a su hija con él. Miré a mi madre, con los ojos implorando ayuda. La casa de la familia Liu no era un lugar para vivir, era un pozo de fuego, y saltar allí significaría que no habría salida. Pero la respuesta que recibí fue un silencio gélido. Asintieron sin dudar. Bueno, en unos días haré que alguien elija un buen día, la familia debe prepararse con antelación. Ya sin el mismo miedo de antes, Liu Aizu se volvió hacia mí, sonriendo como quien está a punto de poseer algo que alguna vez deseó. Esperam quidem. En ese momento, mi última esperanza se desvaneció. No pude contener las lágrimas. Me arrodillé ante mi madre, le abracé las piernas y lloré como nunca. Madre, por favor, te ruego que no me obligues a casarme con él. Trabajaré a sueldo, trabajaré todo lo que quiera, y te daré todo lo que gane. No aceptaré ni un céntimo. Tú también eres mi hija. Mi madre me miró, no con lástima, sino con una sonrisa despectiva y un poco de burla. Porque eres mi hija, compadezco tu destino. Casarse con una familia adinerada ya es una gran suerte. Recuerda, trae a tu hermano menor contigo en el futuro, no lo olvides. Me apartó, se dio la vuelta y entró en la casa con su padre, como si acabara de terminar una transacción comercial normal. Durante todo el proceso, no hubo ni una sola pregunta, ni una sola mirada de lástima. Me arrodillé en el suelo frío, con todo mi cuerpo temblando como si estuviera enfermo, las lágrimas corrían por mi rostro y vomitaba sin control. Sentía un sabor salado y amargo en la boca, como si mi estómago estuviera patas arriba. Sabía que no podía casarme con él, ni aunque muriera. Tenía que irme de allí. En plena noche, me dolía la garganta de tanto llorar. Casi me quedé sin voz. Salí tambaleándome a buscar agua. Al pasar por la habitación de mis padres, de repente oí voces tenues dentro. Curiosa e inquieta, apreté la mano contra la puerta de madera. La voz de mi madre se alzó, muy clara. ¿Por qué volver temprano a casa? Espera a que termine y luego entrará a la fuerza, y lo pillaremos con las manos en la masa. No tendrá que darme todo el dinero que pueda conseguir, respondió mi padre, con la voz entrecortada. Pensé que lo haría más rápido. Tuvo que devolverme la llamada en vano, pero bueno, da igual. Solo lleva a la chica a su casa, luego encuentra la manera de sacarle dinero y listo. La voz de mi madre volvió a resonar, uniforme, pero cada palabra era como un cuchillo que la atravesaba. Oí que estaba muy enfermo, que probablemente no viviría mucho más. Cuando muriera, ¿no iría el dinero de la casa a su hijo? Entonces rió con frialdad. Hoy incluso me llamó mamá, fue muy gracioso. Debí haber parido a un inútil como él. Y otra vez con ese tono, como si estuviera concluyendo. En fin, valió la pena criarlo durante tantos años. Limpiando la casa, cultivando, y ahora se puede vender a tan buen precio. Me quedé inmóvil afuera, con el viento nocturno silbando y el frío helándome la espalda. Hacía tanto frío que ya no sentía miedo, solo un vacío aterrador. Cada una de sus palabras era como un cuchillo que me atravesaba la conciencia, cortando cada fragmento de memoria que hacía tiempo se había agrietado. Ya no podía oír nada, solo una frase resonaba en mi cabeza. Todo era su plan. Me quitaron la vida, incluido mi precio, para pagar la deuda de Liu Xion. Y lo que más odio no es lo despiadados que son. Pero no soy su hija biológica. Todos los años que viví con ellos, como una película que se rebobina, cada fotograma estaba manchado de sangre. Me he preguntado innumerables veces por qué seguían golpeándome y atormentándome. ¿Por qué, a sus ojos, siempre soy inferior mientras que a otros los miman como oro y jade? ¿Cuántas veces he esperado un cumplido, una mirada de orgullo,
pero a cambio solo he recibido cruel indiferencia. Y entonces, todas esas preguntas conducen a la misma verdad descarada: no soy su sangre ciega. Así que la supuesta relación familiar no existía. Para ellos, yo era solo una forastera que vivía a su costa, una sombra invisible, a veces incluso una carga de la que querían librarse. No era su hijo biológico, así que me arrebataron descaradamente la oportunidad de ir a la universidad sin ningún remordimiento. Se atrevieron a tomar mi cuerpo, mi sangre y mis huesos con descaro, para compensar, para dedicarlos al hijo que realmente consideraban de carne y hueso. Lo revelador es que, en el momento en que me di cuenta de todo eso, no sentí dolor. No hubo lágrimas, ni más ahogo, solo una escalofriante sensación de claridad que se filtraba en cada pensamiento. Ahora entiendo de verdad que los días que intenté ser paciente, intenté ser obediente, solo esperando su reconocimiento, fueron solo ilusiones. Esa expectativa, al final, solo me convirtió en el hazmerreír. Me vendaron los ojos, me encadenaron del cuello como un perro de trineo de piedra, repitiendo ese ciclo una y otra vez, hasta que mi vida se desvaneció. Ya me arruinaron la vida. Y ahora quieren despojarme de toda mi sangre y mis valores. Lo único que me sigue rondando la cabeza es que quieren que me vaya. Apreté las manos con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en la carne, la sangre rezumaba, pero no sentí dolor. La ira me invadió como si quisiera consumir mi razón. Hubo un momento en que deseé agarrar cualquier objeto afilado, abalanzarme y acabar con todo violentamente. Pero no lo hice, me quedé quieto, apreté el botón del odio hasta el fondo de mi corazón. Mis ojos estaban fijos en la puerta cerrada. Ya no eran mis padres, de ahora en adelante los llamaría por sus verdaderos nombres, Won Diem Lin y Lu Kan. Esas dos personas no merecen ningún título sagrado. No permitiré que mi vida quede sepultada a los pies de una familia tan corrupta. No me sacrificaré más, pero lo recuperaré todo. Empecé a ordenar mis pensamientos, organizando cada paso con claridad. Soñar con venganza estaba demasiado lejos como para ponerme condiciones. Si quería hacer algo, primero tenía que irme de allí. Caminé silenciosamente hacia el sofá donde Wang Yanling había dejado su ropa. En el bolsillo de su abrigo encontré 300.000. Tomé el dinero sin dudarlo, aprovechando que todos en la casa aún dormían profundamente, y salí en silencio del lugar que me había aprisionado como una jaula. La noche era completamente oscura, sin farolas, ni un alma a la vista. Pero, curiosamente, no tenía miedo. Había vivido con animales durante 20 años allí, y por muy aterrador que fuera, no era tan aterrador como los humanos. El viento nocturno me azotaba, haciéndome temblar, pero cada ráfaga de viento parecía deshacer las cadenas invisibles que me habían atado durante tantos años. Respiré hondo, la sensación de libertad me picaba los ojos. Si hubiera podido, habría gritado a gritos para aliviar mi corazón. Vivía en el fondo de un pozo, solo viendo el cielo a través de un pequeño agujero. Ahora es diferente. Salí de ese pozo y me di cuenta de lo grande que es el mundo. Es una lástima haberme encerrado tanto tiempo. Desde la infancia hasta la edad adulta, nunca he salido de ese pueblo. El pequeño pueblo era lo más lejos que había estado nunca. Ahora, cuando llegué a la estación de autobuses, ya era mediodía. Me quedé en medio del andén, sin un destino específico en mente. Miré el horario del autobús en la pantalla electrónica durante un buen rato antes de elegir finalmente el nombre de mi sueño, la capital. Ese era el lugar que esperaba visitar, pero ese sueño se había visto frustrado hace tiempo cuando me quitaron el derecho a la educación. Por suerte, hace unos días, la madre de Liu Aizu me obligó a sacarme un documento de identidad, diciendo que así me sería más fácil casarme más adelante. Resultó que me había ayudado a conseguir lo que necesitaba para escapar. Gasté 300.000 VND para comprar un billete de tren directo a la capital. Ese tren de alta velocidad fue la primera vez que pisé un medio de transporte tan moderno. Vestía de forma andrajosa, mis zapatos viejos tenían un agujero en la punta. Entre la multitud de pasajeros pulcramente vestidos, parecía un mendigo perdido. Muchos me observaban de arriba abajo, algunos con juicio, otros con desdén, pero no me importó.
El paisaje fuera de la ventana del tren se alejó gradualmente, como si se llevara consigo todo mi sucio pasado. Mi corazón ya no estaba lleno de preocupaciones, solo de esperanza en un futuro que pudiera controlar. De ahora en adelante, viviría una vida libre de manipulaciones, libre de ataduras, una vida que dependía completamente de mí. La vida en la capital fue sorprendentemente más fácil de lo que imaginaba. No tardé mucho en encontrar trabajo lavando platos en un pequeño restaurante cuyo jefe no era demasiado severo. Aunque el salario era de solo 2000 VND al mes, para mí era una cantidad sin precedentes. Las empleadas se quejaban a menudo del sótano estrecho y los insectos, pero comparado con la habitación destartalada en la que vivía, esto era un gran avance. Trabajaba duro y nunca me quejaba. Quizás por eso el jefe se fue compadeciendo poco a poco, y al tercer mes, me subió el sueldo a 3000. Todo empezaba a ir por buen camino. Es solo que a veces, en medio de la noche, al despertar en un lugar oscuro y silencioso, mi mente se dirige a un lugar donde nunca he estado, mis padres. Las palabras de Wang Yanling, que no deben ser retractadas en vano, siguen rondando mi mente. ¿Qué quiso decir con eso? Mis padres no me necesitaban, así que me llevaron lejos. O quizás fue ella quien me escondió, quien me alejó de ellos. Cargué con la persona, mirando el techo manchado, con el corazón dolido. Había pasado mucho tiempo desde que dejé ese lugar, pero el sentimiento de odio seguía como una llama oculta, inextinguible. Tenía en mente un plan preciso, detallado y frío. Pero para que todo funcionara, necesitaba más tiempo. Me entregué al trabajo, desde lavar platos y fregar pisos hasta limpiar mesas, sin dudarlo. Siempre que el chef principal salteaba, me paraba a su lado para ayudarle a verter agua y recoger las verduras. A veces también me enseñaba algunos trucos de cocina. Con el tiempo, incluso pude cocinarle algunos platos sencillos. Mi sueldo aumentó de 2000 a 4000 al mes, todo gracias a mi propio esfuerzo. Al principio, a mis dos compañeras de trabajo no les caía bien, pero después de que, sin querer, mencionara que tenía que trabajar para pagar la deuda de mi familia, su actitud se fue suavizando poco a poco. Sin embargo, no me importó. Compraron todo tipo de cosas para aplicarse en la cara, pero yo solo me atreví a usar agua fría para lavarlas. En el caluroso verano, no encendí el ventilador porque la electricidad estaba racionada por persona. Solo quería pagar lo menos posible. No compré fruta, no comí bocadillos y el restaurante se encargó de las 3 comidas. No es que no me gusten esas cosas, pero necesito dinero. Medio año después, mis ahorros superaban los 10.000, fruto de mi esfuerzo. Elegí madrugar, usé el viejo teléfono que me dio el dueño de la tienda y marqué el número de Liuxion. Cuando la pantalla se iluminó, apreté los dientes. Wang Yanling Lu Qing. Deben estar preparados para cosechar lo que sembraron. Liuxion tardó un buen rato en contestar el teléfono. Su voz sonaba tensa y ronca. Oa. Quizás últimamente lo estaban acosando los acreedores, por eso hablaba así. Me reí para mis adentros y luego hablé con voz suave. Soy Hung Yi. El otro lado guardó silencio un momento, y luego rápidamente se convirtió en un tipo que maldecía a gritos. ¿Tú ¿Intentas matarme? ¿A dónde vas? Date prisa, regresa y cásate con Liu Aizu. ¿Y la dote? Que te jodan. Si no vuelves, te parto las piernas. ¿Dónde estás? Pasó de la vacilación a un grito, como si descargara en mí toda la ira de los últimos días. Apreté el puño, con la voz serena. Estoy trabajando afuera, ganando algo de dinero. Aunque la otra familia tenga dinero de verdad, solo gastarán 200,000, eso es todo lo que tienen. Trabajo para ayudarte a pagar tu deuda e incluso puedo darte algo de dinero extra. Te enviaré 10.000. Dime cómo quieres que los transfiera. Las maldiciones del otro lado cesaron de inmediato. Un momento después, Liuxion solo resopló. ¿Sabes qué? Envíamelo por WeChat ahora mismo, no te demores. Estoy esperando esos 200.000 y aún no he terminado. Los cobradores están en la puerta. Esos dos malditos viejos se comieron 300.000 y aún no han pagado. Junté las manos y luego las solté, con voz aún suave, incluso con un toque de falsa adulación.
A los padres no les importan los cálculos. ¿Cómo van a estar con un ni? Estos 10.000 que te di no son para pagar deudas, sino para ayudarte a sacar adelante tu negocio. ¿Negocios?, preguntó sorprendido. Así es, me miré al espejo y me vi sonriendo con una sonrisa llena de confianza y seguridad. Unni, eres una persona capaz, sin duda te convertirás en un hombre algún día, nuestra familia Lu aún tiene grandes esperanzas en ti. Piensa, en una semana puedo ganar 50,000 o 60,000, mucho más de lo que mis padres ganaron en un año entero. Es solo que últimamente he tenido un poco de mala suerte. Así que he tomado estos 10,000 para empezar a generar capital de trabajo. Con mi habilidad, puedo convertirlos en varios cientos de miles con un poco de esfuerzo. Para entonces, perder este poco de dinero no será un gran problema, ¿verdad? Liu Xiong guardó silencio unos segundos, luego su voz se volvió emocionada, como la de un niño que acaba de encontrar un juguete. Pero ahora ya no me dejan jugar a las cartas, e incluso bloquearon mi cuenta. Xiong'er, ¿de verdad estás loca? Dije con desprecio, con la voz cargada de veneno, como si cada palabra la hubiera derramado. ¿No sabes que puedes usar la cuenta de tus padres? Desde ese día, Liu Xiong ya no quería que volviera. Le dije que no les dijera a sus padres que había transferido el dinero. Si se enteraban, definitivamente no lo dejarían seguir por ese camino. También le prometí darle una asignación mensual. Aceptó la petición sin dudarlo. Después de colgar, me temblaron un poco las manos, pero no de miedo, sino de una emoción incontenible. Recordé claramente lo que había dicho Liu Yin. Liu Xiong fue quien llamó a Liu Aizu a la casa. Esas 3 personas me habían dicho algo sobre ese asunto. Nadie era inocente y nadie podía escapar. Apreté los labios al recordar la alegre voz de Liu Xiong. Una risa fría resonaba en mi cabeza. ¡Qué tonto sin remedio! Pero el que estaba tan ciego como para considerar a alguien así como su propio hermano era yo. Y este fue el primer movimiento en la partida que había preparado. A quienes arruinaron mi vida, les haré pagar. Menos de 2 días después, vi por casualidad a Liu Xiong actualizar una foto en su círculo de amigos de WeChat. En la foto, estaba sentado en una bicicleta eléctrica nueva, con un iPhone nuevo en la mano. Detrás de él había una joven con tatuajes desde las piernas hasta los muslos. Con solo mirarla, se notaba que no era una persona fácil de convencer. Pie de foto, juguete nuevo, nada del otro mundo. Parece que está probando algo nuevo. Este idiota solo recibió el dinero y no se preocupó por devolverlo, sino que lo gastó en mujeres y teléfonos de lujo. No me sorprendió ver que tuviera dinero para gastar. El viejo tonto siempre ha sido así, primero engañando a la gente haciéndoles creer que es fácil, y luego, paso a paso, arrastrándolos a un pozo sin fondo. Solo una mente tan estúpida como Liu Xiong se dejaría seducir por ello. Pero esa felicidad no duró mucho. Dejé el teléfono sobre la mesa y di vueltas con la mano en el calendario cuidadosamente marcado. Liuer, este es tu sueldo de este mes, tómalo. Al final de la canción, el jefe me entregó un fajo de 4.000 yuanes en efectivo y dijo con una sonrisa, últimamente te va muy bien, sigue así. Asentí levemente y respondí, gracias. Como la tienda a veces recibía mucho dinero y el jefe se resistía a ir al banco, solía pagar a sus empleados de inmediato. Sentí que llevar mucho dinero en efectivo no era seguro, así que decidí buscar un banco cercano para depositarlo. Esperando en el semáforo en rojo de la esquina, me quedé mirando a mi alrededor para aliviar mi aburrimiento. De repente, mi mirada se detuvo en una mujer que cruzaba la calle. Algo andaba mal. Bajo el sol abrasador, su rostro estaba pálido y sus pasos eran inestables, como si estuviera a punto de desmayarse. Justo entonces, a lo lejos, un coche se abalanzó sobre ella. ¡Cuidado! No tuve tiempo de pensar, mi cuerpo se precipitó hacia adelante automáticamente, él la agarró y la empujó hacia el otro lado. Ambos caímos al suelo. El coche pasó disparado por el borde. La caída me dejó mareado y con la vista nublada, pero logré levantarme y ayudar a la mujer a cruzar la calle. El coche ya no estaba a la vista cuando sentí el sudor correr por mi rostro de miedo. Escapé de la muerte, solo un poquito.
Me pregunté por qué actuaba tan rápido. ¿Acaso no era siempre cauteloso, siempre considerando todo con mucho cuidado? Me sacudí el polvo del cuerpo y me agaché para preguntarle a la mujer sentada en el suelo, jadeando, si todo estaba bien. Levantó la cabeza, con los ojos aún llenos de desconcierto, sus pálidos labios se movieron levemente. Gracias, hija mía. Solo entonces noté su apariencia, su aire elegante, su elegante vestido. El abrigo que llevaba no era precisamente común. Por desgracia, al extender la mano para quitar el polvo, dejé una mancha en la tela blanca. Pero no me importó demasiado, lo que más me llamó la atención fue la familiaridad que emanaba, como si la hubiera visto antes. Quizás había pasado por el restaurante donde trabajaba antes. Estaba ocupado depositando dinero, así que no me quedé a escucharla. Simplemente le hice un gesto con la mano y me marché rápidamente. Ese incidente fue solo un pequeño detalle en el día, rápidamente borrado por todos mis recuerdos. Como seguía concentrado en mi plan de vengarme del único objetivo en mi vida, no esperaba que la llamada de Lucian llegara tan pronto. En cuanto marqué el sábado en el calendario, vino a buscarme. Oye, ¿tienes dinero? Dámelo. Era la primera vez que me llamaba hermana. Piénsalo un segundo y podrás adivinar lo que acaba de pasar. Xiong. Me hice el amable. La última vez te di 10.000, y viendo que incluso cambiaste de teléfono, seguro que ganaste un buen dinero, ¿verdad? Lucian fue duro y dijo, si tienes dinero, dámelo, si no, te daré una paliza. Tuve muy mala suerte, gané 50.000, pero ahora estoy arruinado y tengo que pagar 30.000 en deudas. Intenté mantener la calma y respondí con voz suave, está bien, 30.000 no es mucho. Pero la verdad es que no me queda mucho, y solo llevo menos de 10.000. Xiong-yi, escúchame, no te presiones más, te ayudaré a pagar esa deuda poco a poco, solo ten paciencia durante unos años. Esta familia es realmente pobre, pero no estoy dispuesto a aceptarlo. Mi destino y es mío. Transfieran el dinero, esta vez sí que lo recuperaré. Fingí decir algunas palabras más para disuadirlos, luego asentí y acepté transferir el dinero. En el fondo, sabía que nunca se detendría. A alguien acostumbrado a disfrutar de la vida le resultaría difícil aceptar una vida de privaciones. La tentación del dinero fácil era demasiado grande. Lucian no tuvo el valor de resistirse. Y entonces, su primer paso hacia el abismo había comenzado. Después de enviar el dinero, mi teléfono me notificó un mensaje de voz. Lucian había colgado, dejando solo una frase. ¿Por qué es tan poco? Fíjate, la hermana de Zhang Cheng le compró un coche con un solo viaje, mientras que tú no puedes hacer nada. Al oír esa noticia, la ira se apoderó de mí. Sabía que la hermana de Truong Tan se llamaba Truong Triede. Triede y yo corrimos la misma suerte, pero creía que ella la pasó peor. Es hija biológica de sus padres. Cuando tenía 17 años, su madre la llevó a la ciudad a buscar trabajo. Todos sabían que no era un buen trabajo. La obligaron a prostituirse. 2 años después, trajo a casa 300.000, pensando que podría ahorrarlos para el futuro, pero al final, su madre se quedó con todo el dinero y lo usó para comprarle un coche a Truong Tan. De niñas, ella y yo éramos muy unidas. Sin nadie en quien confiar, vino a mí llorando y diciéndome, Triede, su rostro bañado en lágrimas ese día todavía me persigue. ¿Por qué mi vida es tan miserable? Ese día, no hubo humanidad, nos trataron como animales, nos golpeaban cuando querían. He tenido 3 abortos espontáneos, el médico dijo que ya no puedo ser madre. Sus lágrimas caían en silencio sobre el ladrillo frío, sus palabras temblaban. Ahorro ese dinero para mi vejez. Pero yo, aparte de abrazarla en silencio, no podía hacer nada. Las palabras de Lucian de hoy eran en realidad una presión, quería empujarme hasta allí. Para él, yo no valía nada, incluso menos que un animal. Era como una sanguijuela pegada a mí, chupándome la sangre, y luego se dio la vuelta y me culpó por tener tan poca sangre. Tomé el teléfono y vi que acababa de publicar algo en redes sociales. Pantalones ajustados, correa de cuero, una foto desde atrás, rodeado de botellas de vino. Línea de estatus,
Mi destino lo decido yo, no Dios. Mantuve la vista fija en la foto, con la comisura de la boca curvada como un guión para enfatizar el sarcasmo. Tu destino no lo decide Dios. Ni tú. Soy yo. Y ahora mismo, quiero que sembres el infierno. A veces, en las noches tranquilas y desgarradoras, me pregunto si he ido demasiado lejos. Si era cierto que mis padres biológicos me habían abandonado y luego Wang Yanling y Liu Yin me habían rescatado, entonces, sin importar lo mal que me hubieran tratado, fueron ellos quienes me salvaron del borde de la muerte y me criaron para ser un hombre. Ahora que querían recuperar mi vida, quizás solo era una deuda de gratitud que debía saldar. Tumbado en la cama, no dejaba de pensar en ello, pensando que ellos eran los culpables y que había ido demasiado lejos. Finalmente, sin poder contenerme más, llamé a la amiga que había dicho algo que me hizo dudar de mi parentesco con Liu Xion. Con su mirada vacilante y sus palabras a medias en ese momento, definitivamente sabía algo. Después de explicarle mis intenciones, al otro lado del teléfono se quedó en silencio un buen rato, como si dudara entre la verdad y la mentira. Pero la historia de Wang Yanling y Liu Yin planeando venderme a un hombre enfermo a cambio de dinero para un regalo de cumpleaños se ha extendido por todas partes, y ella también debe haberlo oído. Tras un profundo suspiro, habló lentamente. No eres su hijo biológico. También escuché a mis padres contar la historia. Todo el pueblo la conoce desde hace mucho tiempo. Apreté los labios. Resultó que todos la conocían, pero nadie se molestó en contármela. Es decir, me apreté la camisa con fuerza, con las palmas sudorosas. ¿Me habían adoptado o me habían secuestrado? Al otro lado de la línea, en silencio. Prométeme que no dirás que te lo dije, que te secuestraron. Mi madre me contó que cuando Won Diemlin lo trajo a casa, ya tenía 5 años y vestía ropa elegante. Tenía las manos sucias, la piel gruesa y brillante, se notaba que provenía de una familia pobre. Won Diemlin era traficante de personas en aquel entonces. Ella y Lucan no tenían hijos, y al ver que estaba a punto de dar a luz, decidió llevárselo a casa. Más tarde, cuando supieron que la gente del pueblo vecino también traficaba con personas, se asustaron y se detuvieron. Me hundí las uñas en la piel, murmuré como un alma en pena, ¿pero por qué no podía recordar nada? La voz de mi amigo al otro lado sonaba borracha, y Won sintió un poco de lástima. Supe que tenías mucha fiebre en ese momento. Ella no quería gastar dinero en llevarte al médico, así que te dejó en casa sufriendo. Por suerte lo superaste, pero no recuerdas nada después. Mi madre también dijo que cuando regresaste, no parabas de pedir que te dejaran ir a casa, llorabas sin parar y luego te golpearon mucho. Me quedé allí sentado en silencio, con la mente en blanco, escuchando sin poder decir nada. Ella continuó con voz vacilante. Después de tener a Liu Xion, planearon venderlo, pero para entonces ya era mayor, difícil de vender, y le iba bien, así que lo conservaron, pensando en intercambiarlo por un regalo más adelante. Finalmente, dijo en voz baja, lo siento, hermano, debí habértelo dicho antes. No recuerdo cómo apagué el teléfono. Resulta que sí era una niña a la que alejaron de mi familia. Durante 17 años, ¿cómo viví? ¿Qué sufrí? Pero nadie me lo dijo. No merecía soportar esas cosas. Resulta que este no era mi destino, este no era el camino que debía haber tomado. Pero me lo arrebataron. ¿Y mis verdaderos padres? ¿Siguen vivos? Mi bus Karen? ¿Se acuerdan de mí? Mis ojos ardían como fuego, pero las lágrimas no caían. Solo sentía un vacío que hacía que todo pareciera triste y ridículo. En tan solo un minuto de su conveniencia, toda mi trayectoria vital se deslizó hacia el abismo, donde no había luz. Sin embargo, hasta ahora, siguen sin arrepentirse, incluso queriendo exprimirme hasta la última gota de sangre. Miré al techo, mientras los recuerdos regresaban como olas de vida. Las lesiones, los años de ser pisoteada, las veces que mi autoestima fue destrozada, junto con la experiencia cercana a la muerte. Apreté los dientes hasta que el sabor a sangre se extendió por mi boca. Esas 2 personas pasarían el resto de sus vidas sufriendo para pagar la deuda que tenían conmigo. Las llamadas de Liu Xion eran cada vez más frecuentes. Al principio, solo una vez al mes,
Luego sonaban cada 15 días. Ahora, todos los fines de semana, mi teléfono suena sin parar. Y cada vez que llamaba, era por lo mismo, dinero. Cogí el teléfono, intentando mantener la voz tranquila. Hola, ¿es home? Se oyó una voz fuerte al otro lado de la línea. Hermano Liulai, ¿aún tienes dinero? Usé mi DNI y el de mi padre para apostar, y ahora me faltan casi 100.000. Si no pagaba, amenazaron con llamar a casa. Había un dejo de pánico contenido en su voz. Suspiré, mi voz tan ligera como el viento. Unni, no es que me arrepienta de no dártelo. Pero solo gano 4.000 al mes y te lo doy todo. ¿De dónde sacaría 100.000 para gastar? Piénsalo, si mis padres se enteraran, ¿lo dejarían pasar? ¿De verdad no tienes otra opción? Gritó, a punto de estallar de ira por teléfono. ¿Qué demonios? Es culpa de tu casa de fiestas que tenga tan mala suerte. Si no tienes dinero, ve a venderte. La hermana de Trump tan puede ganar 20 o 30.000 incluso si gana. Sentí una opresión en el pecho por culpa de ese cabrón. Este cabrón. Intenté controlarme, hablando despacio. Tú, soy tu verdadera hermana. ¿Cómo puedes decir esas cosas? Además, no sé vender. Eres digna de ser mi hermana, inútil. Solo lamento que mis padres no te vendieran entonces. Al menos podrían haber tirado algo de dinero. Las palabras venenosas cayeron como una lluvia fría, salpicándome la mano. Transfiéranme todo el dinero restante, rápido. Miré el saldo de mi cuenta. Solo quedaban más de 2.000, el dinero que había ahorrado durante tanto tiempo. No podía dejarlo ir así. Dudé, luego fingí pensar en algo. Unni, todavía tengo 3.000, te los transferiré luego. Entonces me detuve un momento, mis labios se movieron ligeramente, mis ojos fríos miraron la pantalla del teléfono como si pudiera ver a través de ella. Pero, por supuesto, no uses el DNI de tu madre para recuperarlo. Colgué, seguro de que haría exactamente lo que le advertí. Liu Xion usaría los papeles de Wang Yanling para continuar este ciclo sin esperanza de intentar salvar las cosas. En cuanto a mí, solo me queda una cosa por hacer. Ganar mucho dinero, darle lo que sea, mientras siga atrapado en ese lodo para siempre, sin poder escapar. Encerrarlo por 30.000 ahora no es nada. Lo dejaré jugar hasta el final, jugar hasta que no pueda levantar la cabeza. Me entregué a ganar dinero como un hombre sin nada que perder. Durante el día lavaba platos en un restaurante y por la noche seguía trabajando horas extras en una tienda. Los fines de semana, hacía trabajos de limpieza por horas, haciendo lo que fuera con tal de que me pagaran. Trabajando duro, aún así logré ahorrar casi $10.000 al mes. Aparte de los gastos esenciales, no toqué nada de dinero. Estaba todo ahorrado, listo para invertirlo en la apuesta sin futuro que Liu Xion estaba emprendiendo. Esta vez, tuvo más suerte que de costumbre. Los 3.000 que transferí fueron suficientes para mantenerlo en silencio durante un mes. No necesité preguntar, solo miré su perfil y lo supe. Publicó una foto mostrando su extracto bancario. Su cuenta tenía más de 50.000. Menudo juego de niños. Me reí con desdén. Qué estúpidos eran todos. Pensó que la gente realmente quería ayudarlo y le trajo dinero sin pensarlo 2 veces. Creyó que podría ayudarlo con 500.000 millones de esos grandes trucos para ganar. Era tan ingenuo que creía que todos en el mundo eran buenos. Espera, en menos de 7 días, esa cantidad de dinero desaparecerá. Y como era de esperar, antes de que terminara la semana, mi teléfono volvió a sonar. Pero esta vez, no fue la voz de Liu Xion la que sonó primero. Era Wang Yanling. Acababa de contestar el teléfono y antes de que pudiera decir nada, ya me llegaban palabras hirientes. El lenguaje vulgar y degradante me hacía temblar los oídos. Se sacaron a la luz todas las palabras más sucias, no se omitió ni una sola. Mujer, no tienes humanidad. Dejaste que Unni se involucrara en las apuestas. No eres humano. No podrás descansar en paz ni aunque mueras. Contuve la respiración y fingí haber sido agraviado. Mamá, no pensé que estuviera jugando. Solo le di dinero para pagar sus deudas. Por mi carácter y lo que la señora von Diemlin sabe de mí, no sospecharía que yo estaba detrás de esto.
Ella lo sabía, pero no quería culpar a su hijo, así que me usó como excusa para enojarse. Efectivamente, tras una breve pausa, la ira siguió fluyendo como un torrente. Tiré el teléfono sobre la cama, contando el tiempo mentalmente en silencio. Unos 2 minutos después, cuando ya no se oían las maldiciones, empezó a llorar. ¿Sabes cuánta deuda tiene? ¡Qué mala suerte! Desde el día que entraste en esta casa, nada ha ido bien. Es culpa tuya. Has arruinado a Unni hasta este punto. Solo levanté los labios, sin molestarme en responder. Tenía el corazón helado, solo quería reír fríamente. Ella lloraba y maldecía como una loca. Se llevó mis documentos y los de tu padre para jugar. Ahora sé que ha perdido más de 700.000. Dios mío, más de 700.000. Fingi consolarlo. ¿Es tanto? Unni es muy valiente. Pero no te preocupes, tengo 3 trabajos a la vez y sigo ganando 10.000 al mes. Lo cobraré y lo pagaré poco a poco. Si no te hubieras escapado, él no estaría en esta situación. Si hubieras pagado toda la deuda, ya no tendría que jugar. Es todo culpa tuya, mereces morir. ¿Por qué no desapareces de este mundo? Las crueles palabras me hirieron como cuchillos, pero no me hicieron daño. Al contrario, sentí un alivio en el corazón. Sigue maldiciendo. Esperé hasta que se agotó y, como predecí, tras una larga y acalorada discusión, cambió de opinión y reveló sus verdaderas intenciones. Vuelve ahora y tráeme a Liu Aizu. Sioner espera 200.000 libras de regalo de cumpleaños para saldar la deuda. Fingi estar confundido. Rayos, 200.000 no son suficientes. Todavía faltan 500.000. Sabía lo que estaba pensando con ese dinero. Estaba esperando que Liu Aizu y yo muriéramos para poder llevarse fácilmente el dinero de la vida. Como esperaba, tras unos segundos de silencio, no pudo evitar soltar. No tienes que preocuparte por eso. Mamá lo hizo porque pensó en tu futuro. Deberías ser razonable. Esa familia es rica, casarte con alguien de ellos no te exige hacer nada, solo relajarte y disfrutar de la buena vida. Date prisa y vuelve. Mamá, no quiero casarme con él. Todos dicen que está enfermo. Me negué con suavidad. ¿Quieres morir? Dijo cada palabra con una voz atronadora. Si no regresas, te romperé la cara. Te romperé las piernas. Estás esperando que te den una paliza, ¿verdad? Tengo que irme a casa hoy. Aún no puedo enfrentarla, pero tampoco puedo volver. Tuve que inventar una excusa. Mamá, solo me queda una semana para terminar este trabajo. Si renuncio ahora, el jefe no me pagará. Otra semana estaría bien. Otros 10.000 también serían una pequeña ayuda para Sioner. En cuanto se mencionó el dinero, se quedó pensativa. Finalmente, maldijo un par de veces más y dijo, «Eres muy pesado. Trabaja unos días más y luego vuelve aquí inmediatamente. Si no te mato, no soy humano». Feet. Hasta ahora, Won Diemlin nunca ha tenido paciencia al usar palabras duras para amenazarme. A sus ojos, yo era un cobarde que no me atrevía a defenderme. Eso era cierto en el pasado. Fui estúpido, débil y dejé que me pisotearan. Pero ahora, esa apariencia dócil es mi armadura para ocultarme. Deslizo suavemente la pantalla del teléfono, calculando mentalmente cada paso. Me queda exactamente una semana. En solo una semana, los arruinaré a todos, uno por uno. Ahorré hasta el último centavo y finalmente tuve suficientes 10.000, así que llamé a Liu Xion. Hermano Xion, te lo ruego, deja de jugar. Toma este dinero y salda tus deudas. Te ayudaré a resolverlo aunque tenga que vender mi vida. Sin embargo, no hizo caso a mi consejo. ¿Qué demonios quieres decir? Ya he ganado cientos de miles, pero últimamente no he tenido suerte. Transfiere el dinero aquí. Su actitud me dio escalofríos. Tenía los ojos inyectados en sangre, la mente aturdida, igual que esos ludópatas de la pantalla. Solo pensaba en cómo recuperar su dinero. Su razón no tenía dónde reposar. Eso era justo lo que esperaba. Envié el dinero, sin pensarlo 2 veces. Últimamente he tenido mala suerte. Solo mi colega se atrevió a apostar fuerte en una página web.
Apostó cientos de miles e inesperadamente ganó más de 5 millones. Ahora está de vuelta en su ciudad natal, viviendo en una villa, conduciendo un coche de lujo e incluso ayudando a su bella esposa. Liu Xion se sintió inmediatamente atraído por la historia. ¿Qué página? Casi no quería decirlo. No preguntes, no todos tienen tanta suerte como él. Gente audaz, calculadora y que sabe gastar el dinero así. Cariño, no tengo ese destino. Quédate en casa, cultiva verduras y cría pollos. Dentro de unas décadas, estaré libre de deudas. Como era de esperar, gritó furioso. La pobreza es tuya, no mía. Tengo que hacer algo por mi marido. Díselo rápido, o se lo diré a mi padre y te matará a golpes. Fingí dudar y luego suspiré, intentando parecer miserable. Bueno, pero no se lo digas a tus padres o me muero. No te preocupes, no se lo diré. Le envié el enlace por mensaje y no olvidé darle algunas instrucciones. Hoy en día, si quieres ganar mucho dinero, tienes que apostar fuerte. ¿Tienes suficiente capital? Liu Xion guardó silencio un momento y luego respondió secamente. No hay necesidad, solo preocúpate. Dicho esto, colgó. Me quedé mirando la pantalla del teléfono, que se oscurecía poco a poco, sin fijarme en ella ni una sola vez. Todo el dinero de la casa se usó para pagar la deuda de Liu Xion. ¿De dónde sacó los siguientes cientos de miles? Además de la casa, también estaba el único terreno al que se aferraban para sobrevivir. La familia Wang Yanling me exprimió la vida hasta la médula. Pero la deuda es deuda, el resentimiento es resentimiento, y esta vez les tocó quedarse con las manos vacías. Cuando sonó la llamada del grupo de cobranza, comprendí que Liu Xion había conseguido esa cantidad de dinero. Justo cuando hablaba con ese grupo, mi teléfono volvió a sonar. Era un compañero de clase. Su voz al otro lado de la línea sonaba suave como el viento. Hermano, no vuelvas, busca otro lugar y evítalo por un tiempo. ¿Por qué? Fingí ser malvado. Mi amigo dudó, pero luego me aconsejó con delicadeza. Algo anda mal con tu familia, creo que tus padres encontrarán la manera de intervenir. Por favor, escúchame, no vuelvas. Intenté mantener la cara preocupada y pregunté. ¿Qué pasó? ¿Les pasó algo a mis padres? Mi amigo parecía enojado porque aún no lo había aceptado, así que habló directamente. Liu Xion, su hermano menor, debido a su adicción al juego, aprovechó la ausencia de sus padres para vender el terreno y la casa a escondidas. Cerré los ojos con fuerza, sintiendo como si algo me explotara en el pecho. Apreté los dientes, con la voz temblorosa de la emoción. Esa tierra no podía venderse solo porque yo quisiera. ¿Por qué lo permitió el secretario del pueblo? ¿No se lo dijo a mis padres? Mi amigo suspiró con impotencia. Los derechos de uso de la tierra aún podían transferirse. Se los vendió al cuñado del secretario. De alguna manera, en tan solo un día, todos los trámites se desarrollaron sin problemas, sin una sola palabra para sus padres. Cuando regresaron, la casa estaba vacía, la propiedad había desaparecido, el terreno había desaparecido, y su madre se desplomó en la puerta. ¿Y pregunté. Se quedó con el dinero y corrió directo al río, quemándolo sin parar. ¿Para cuándo se lo quemó todo? Ya debía otros 3 millones. Esos 3 millones, aunque renaciera 10 veces, no podría recuperarlos. En cuanto a la razón por la que te dije que no volvieras, mi amiga bajó la voz, como si estuviera eligiendo las palabras para decir lo más difícil. Finalmente, habló, llena de arrepentimiento. He oído que tus padres están buscando a viejos amigos otra vez. Esta vez se trataba de conectar con los traficantes de órganos. Una frase corta, sin necesidad de más explicaciones, ambos entendimos el significado oculto. Wang Yanling Liao Qing. Intentaban matarme, vendían partes de mi cuerpo por dinero. No me sorprendió. Nunca habían ocultado sus oscuros deseos, solo sabían cómo disimularlos con unas cuantas capas de máscaras. Esta vez, no se molestaron en ocultarlo. No debes volver. La última frase salió del otro lado del teléfono antes de que cortaran la comunicación. Me conmovió un poco. De hecho, entre ella y yo, solo era una relación breve, nada profunda.
Pero si no fuera por esa advertencia, quizá todavía estaría entregando ingenuamente mi carne y sangre a esa familia falsa. Ella conocía los riesgos, pero aún así decidió hablar. Podría decirse que me salvó la vida. Si Wang Yanling y Liao Yin fueron tan crueles, no pude evitar corresponderles con la misma crueldad. En ese momento, sonó el teléfono de Wang Yanling. Hola, yes lady? ¿Te cuesta algo? Su voz se volvió suave y dulce de repente, lo que me revolvió el estómago. Pero me sentí extrañamente aliviado. Cuanto más dulces se portaban, peor se ponía su situación. Respondí deliberadamente con un tono educado, con un toque de falsa alegría. Estoy bien, mamá, trabajo para ganar dinero para un ni, es mi deber. Quizás intentaba contener su ira, solo sabía sonreír con torpeza. Mamá te quiere mucho. Eres tan joven y, aún así, tienes que ir a trabajar lejos. Vete a casa, no andes por ahí, no puedo estar tranquila. Mamá sabe que no quieres casarte con Liu Aizu. Te escucharé, no necesitas ponerte más ropa bonita, ¿de acuerdo? Empezó a suplicar y persuadir. Mamá, incluso te ofrecí usar el dinero de tu abuela para pagar tu universidad. Vuelve. 3 millones, esa cantidad era suficiente para que su familia no pudiera levantar cabeza el resto de sus vidas. Observé atentamente su expresión enojada, aunque fingiendo dulzura, por teléfono, y dije tranquilamente. Parece que lo tienes todo preparado. ¿Cuánto te ofrecieron los traficantes de órganos? ¿Es suficiente para pagar esa deuda? Al otro lado de la línea, se quedó en silencio. Won Diemlin no esperaba que lo supiera todo. Su voz temblaba, incapaz de ocultar su pánico. ¿Qué? Preguntó. Laide, ¿de qué tonterías estás hablando? En cuanto lleguen a la capital, ya no podrán contactarme. En cuanto cambie mi número y borre todos mis contactos, todos los vínculos desaparecerán. Ya no quiero hacer de prostituta. ¿Qué hago? Reí con frialdad, con sarcasmo. 3 millones, aunque fueras esclava el resto de tu vida, no podrías pagarlos. Wang Yanling, tu vida se acabó. Se quedó atónita. Probablemente nunca me había oído hablar en ese tono. Después de un rato, por fin logró decir. Lo hiciste a propósito, ¿verdad? Jugé con las uñas con indiferencia. ¿Qué sentido tenía? Habla con propiedad. Eso fue por el hijo que diste a luz. Él eligió ese camino. Así sea. ¿Quién puede detener a un hombre que ha decidido precipitarse hacia la muerte? Ese es tu destino. Simplemente acéptalo. Estaba a punto de maldecir, pero la interrumpí en cuanto me trajo de vuelta. Debería prepararse mentalmente para hoy. Wang Yanling, el cielo tiene ojos, el karma no perdona a nadie. Casi grité. Ahora te toca a ti. Kit Jordan, te mato. El torrente de maldiciones se desató. Gritó sin control, como si se estuviera volviendo loca. No la escuché. Lo último que retuve fue el sonido frío y decidido de la máquina. Solo 3 millones. ¿Cómo puedo pagar todos esos pecados acumulados? Cuando volvió a sonar la llamada de cobranza, solo sonreí levemente. Son buenos, mi casa está a punto de mudarse, el dinero no sale. Considera ese dinero como la matrícula de una lección que jamás olvidaré. Dicho esto, colgué sin dudarlo. Inmediatamente después, fui a la oficina de transacciones, cancelé mi antiguo número de teléfono y registré uno nuevo. Con la tarjeta SIM que acababa de recibir, creé una cuenta nueva de WeChat. Este número solo lo conocían mis amigos más cercanos. Unos días después, en plena noche tranquila, el fuerte timbre de mi teléfono me interrumpió el sueño. Contesté el teléfono, y al otro lado de la línea, la voz de mi amigo estaba llena de mentiras y silencio, mezclado con un toque de engaño. Hermano, Liu Xiong fue atrapado. ¿Qué? Desperté con la mente despejada al instante. Ayer, la familia de Won Diemlin trajo a un grupo de personas para exigir dinero. Fueron extremadamente violentos. Alquilaron un camión para transportar a la gente, con cuchillos y palos, gritando que si no pagaban, le cortarían la mano a Luun. Mantuve la calma y pregunté qué pasó después. Mi amigo me envió 2 fotos, tomadas a escondidas entre la multitud caótica. La policía se llevaba a Liu Xiong,
cubierto de sangre. Donde cayó, había un charco de sangre roja oscura. Won Diemlin yacía inmóvil en el suelo. Lu Kang parecía un alma en pena, con el rostro pálido, paralizado. En realidad, esa gente solo quería asustar a Luun. Pero de alguna manera, creyó que era real, discutió un rato, luego se enojó y usó un cuchillo de fruta para apuñalar a 2 personas. Una murió inmediatamente, la otra falleció en el hospital. Fue arrestado en el lugar de los hechos. Diemlin se desmayó y fue llevado a urgencias, pero su situación familiar era precaria. No tenían dinero para pagar la factura del hospital, así que tuvieron que darles de alta temprano ese mismo día. No se atrevieron a volver a buscar a su familia, así que han estado alojados en una tienda de campaña durante los últimos días. Observé las fotos con atención un rato y las guardé en mi ordenador. Mi amigo parecía dudar, pero luego dijo en voz baja: escuché que Diemlin dijo que fuiste tú quien le aconsejó a Luun que apostara. ¿Es cierto que lo hiciste a propósito? No respondí, solo giré la cabeza en silencio para mirar por la ventana. Esa noche, el cielo estaba despejado, sin nubes, y la luz de la luna brillaba con fuerza por todo el espacio. El amigo pareció comprender y no preguntó nada más. Simplemente habló en voz baja, con la esperanza de que en el futuro pudiera vivir en paz. Colgué el teléfono, volví a abrir la foto y de repente, sentí un vacío, mezclado con cierta satisfacción por haber saldado una vieja deuda. Había dejado ese lugar hacía casi un año, apenas unos días, cuando cumplí 18. Mi juventud y yo transcurrimos en una casa oscura, llena de palizas, azotes y opresión. Nunca me han amado. Solo esperaba una mirada tierna de mis padres e intenté obedecer hasta perderme. En ese entonces, era como una marioneta controlada. Mi mente estaba confusa. Solo quería complacerlos, pero no podía salvarme. Ahora, al recordarlo, siento lástima por haber respirado primero. Es una estupidez y una tristeza. He intentado encontrar la razón con personas que nunca la tienen, y, por supuesto, nunca funcionó. Durante meses viví con la idea de la venganza. Ahora que he logrado mi objetivo, mi vida de repente se siente vacía. Entonces, ¿qué debo hacer de ahora en adelante? Me acosté, con la mente hecha un mar de fragmentos que aún no había ordenado. El anuncio de reclutamiento, que había sido destrozado, apareció ahora con claridad ante mis ojos. Una emoción latente me invadió. Quizás pueda revivir mi sueño de volver a la universidad como un monje desdentado. Dicho esto, ahora mismo no tengo ni un céntimo. Planeo ahorrar poco a poco para ver si puedo volver a estudiar para el examen de admisión. Hacía mucho que no tocaba un libro. Dejé mi trabajo en el restaurante, me cambié al turno de mañana en una tienda de conveniencia y acepté trabajos extra los fines de semana. La familia para la que había trabajado como limpiadora estaba muy contenta con mi trabajo y me recomendaron a sus amigos. Hoy fue mi primer día trabajando para una familia adinerada que vive en una villa en pleno centro de una zona céntrica y exclusiva. Ya habían reemplazado a las 2 empleadas domésticas anteriores, pero seguían sin encontrar a nadie que les gustara, así que me contrataron temporalmente. La casa era grande, de unos 300 a 400 metros cuadrados, pero el trabajo no era muy pesado, solo limpiar los pisos. La primera vez que pisé una casa tan elegante, me sentí un poco avergonzada. Al verme, aunque mi ropa era sencilla, algo vieja pero aún pulcra, me armé de valor para extender la mano y presionar la puerta. Cuando se abrió, la mujer que estaba afuera me hizo detenerme. Era ella, a quien había ayudado a besar en la calle. Sus ojos me reconocieron al instante, la alegría era evidente en su rostro. Me tomó de la mano y me atrajo hacia dentro con entusiasmo. ¿Eres tú, la chica que me salvó el otro día? ¡Qué apropiado! Aún te debo las gracias como es debido. Pasa. Nunca esperé volver a verte en estas circunstancias. Un poco confundido, la seguí a la sala y me invitó a sentarme. ¿Qué? En realidad, ese día fue un asunto menor, todavía tengo cosas que hacer. Dije con torpeza, con la intención de levantarme. Ella sonrió y dijo con cautela: tengo más de 40 años, si no te importa, llámame como quieras. Dicho esto, fue a la cocina, lavó rápidamente la fruta,
Preparó una tetera de té caliente y me la trajo. ¿Cómo iba a trabajar? Tenía que comer fruta primero para mantenerse despierta. Ese día, me debía mucho. Estaba débil en ese momento. Si no fuera por ella, algo habría pasado. Me salvaste de una derrota clara. La miré y se veía muy amable. Aunque su rostro se veía triste y un poco pálido, su actitud era amable, madura y joven, como si solo tuviera 30 y pocos años. Me entregó la taza de té. Su voz suave y profunda me hizo dudar en tomarla. Gracias. ¿A qué hora? Nunca había conocido a nadie tan amable y amable. Había algo muy extraño, una familiaridad que no podía identificar, que me hizo pensar que la conocía de algún lugar. Quizás todos tenemos la misma sensación. Ella se preocupaba por mí con naturalidad, haciéndome preguntas constantemente como si nos conociéramos de toda la vida. A esta edad, ¿por qué no vas a la escuela? Esa pregunta me dolió profundamente. Bajé la cabeza y grité. Mi carta de admisión estaba rota y mi familia no está bien económicamente. Planeo repetir el examen el año que viene. Su rostro palideció al instante, su mano agarró la mía, apretándola con fuerza. ¿Quién es tan cruel? Cuando mi esposo regrese, le pediré que me ayude a organizar mis estudios. No te preocupes por el dinero. Nunca he estado acostumbrado a recibir ayuda de otros desde pequeño. Mi primer instinto fue negarme, así que rápidamente hice un gesto con la mano. No me duele, puedo con ello yo solo. La tía no aceptó la negativa. ¿Qué hiciste para ayudar? ¿Qué se suponía que debía hacer con esto? Eras un chico tan bueno, te hacías querer muchísimo. ¿Dónde estaban tus padres? Me cuidaron, Aira. Hacía mucho que no derramaba una lágrima, pero esa sola pregunta me hizo un nudo en la garganta y me picaron los ojos. Bajé la cabeza, con la voz temblorosa. No tengo padres, antes me tenían acorralado, y ahora he escapado. Tras oír lo que dije, guardó silencio. Me detuve y miré hacia arriba, solo para ver que el rostro de mi tía estaba extremadamente complicado. Tenía los ojos rojos y los labios temblaban como si estuviera a punto de llorar. Volteó la cara, secándose a escondidas las lágrimas que acababan de brotar de sus ojos. Un momento después, regresó apresuradamente, con la voz algo asustada. ¿Cuándo y dónde me vendieron? Su expresión parecía intentar ocultar la confusión, algo entre alegría y miedo. ¿Miedo de qué? No lo entendí, pero aún así respondí con sinceridad. Tenía unos 5 años por aquel entonces y mucha fiebre. No recuerdo qué había pasado antes. Mi tía se levantó de repente, haciendo que la taza de té que estaba sobre la mesa cayera al suelo y se hiciera añicos. Me sobresalté y, antes de poder reaccionar, se puso delante de mí. Como tenía tanta prisa, tropezó con la alfombra y casi se cae. Me apretó la mano y pude sentir cada temblor en su cuerpo. Sus ojos estaban llenos de confusión, brillando con alegría y miedo a la vez, como si estuviera ocultando algo muy importante. Intentó sonreír, pero era una sonrisa torcida y desgarradora. Cariño, ¿puedo mirarte los pies? Para entonces, tenía una vaga idea. Me quedé inmóvil, con los ojos muy abiertos, mirándola. ¿Pero cómo era posible? ¿Cómo podía existir una coincidencia tan extraña? Sí, tenía una leve cicatriz en la pierna de mi infancia. Pensé que solo era una vieja marca que no merecía la pena. Me subí los pantalones con cuidado, dejando al descubierto una cicatriz redonda justo debajo de la rodilla, que me hizo temblar ligeramente la mano. La tía se quedó quieta un instante, y luego, como si ya no pudiera sostenerse, se desplomó en el sofá. Su piel palideció, sus ojos se detuvieron en la cicatriz, su mano tembló al intentar extender la mano como si quisiera tocarla, pero al final se detuvo a mitad de camino, sin el valor suficiente. Las lágrimas seguían cayendo por las comisuras de sus ojos, empapando la alfombra, dejando vetas oscuras. Come un, susurró como si se ahogara. Come un de mi madre. No supe cómo reaccionar, me quedé quieto como una estatua, mirando al frente. La tía Toy me abrazó de repente, un abrazo firme y tímido a la vez, como si temiera lastimarme si era demasiado fuerte. La dejé abrazarme, mi mente estaba nublada y no le encontraba sentido a nada.
¿Cómo pudo pasar esto? ¿Por qué era una coincidencia tan increíble? Durante los últimos 18 años, había estado caminando solo en días oscuros, sembrando semillas amargas sin pensar ni una sola vez en un final feliz. ¿De verdad me sonreía el destino? Lo primero que pensé fue que no podía ser, que era solo una coincidencia. Temía que mi tía se decepcionara, así que intenté soltarle el brazo para explicarle. Pero ya no pudo mantener la calma. Sus lágrimas brotaron a borbotones, como si hubiera agotado todas las emociones contenidas tras tantos años de búsqueda y anhelo en vano. Me contagió esa emoción, derramando lágrimas en silencio, sin decir palabra. En esos breves instantes, me mentí a mí misma, permitiéndome sentir lo que había anhelado toda mi vida, el calor de una madre. Tardó casi 10 minutos en calmarse, secarse las lágrimas y ahogarse. Perdón, estaba demasiado nerviosa. ¿Te asusté? Negu con la cabeza. Se levantó, pero sus piernas se detuvieron y casi se cae. Rápidamente la ayudé a levantarse. Sacó su teléfono y abrió el álbum de fotos. Solo había unas pocas fotos, todas de una niña pequeña. Esa niña tenía un extraño parecido conmigo. Sus ojos estaban llenos de confianza, me agarró la mano con fuerza y volvió a llorar. Esa cicatriz fue de cuando tenía 3 años. Ese día, bajabas las escaleras, te resbalaste y caíste, golpeando un escalón de madera afilado, sangrando profusamente. Lloraste un buen rato sin parar. Me quedé mirando la foto, preguntando lentamente, ¿cuándo te llevaron? Te llevaron cuando solo tenías 5 años. Ese día, mis padres me llevaron al parque. Insistí en jugar en el tobogán. Mi padre me amenazó con que si no le hacía caso, me dejaría atrás. Se dio la vuelta unos pasos. Luego, al volverse, la amargura de su voz se reflejaba en cada frase. Cuando se volvió, yo había desaparecido, alguien me había llevado. Mamá y papá te buscaron durante 13 años, comiendo y comiendo. Me abrazó fuerte, cubriéndose la cara con las manos, quebradas. Por fin, has vuelto. No te imaginas el dolor que sentía mi madre. Hubo momentos en que quería morir. No sabía cómo reaccionar. Mi mente era un torbellino. No podía pensar con claridad. Simplemente tartamudeaba. No estoy segura de si soy tu hija. Deberíamos hacernos una prueba de ADN. No hay duda. Reconozco esa cicatriz a simple vista. Es una cicatriz que he visto incontables veces. Si aún te preocupa, te haré una prueba enseguida, dijo mientras sacaba su teléfono. Mientras aún le caían lágrimas, sonrió y le dijo a la persona al otro lado de la línea: el señora es nuestra niñita, nuestra hija. Lo encontré. La persona al otro lado de la línea dijo algo y luego continuó con la voz ronca. Esta vez no podía haber ninguna equivocación. Tiene una cicatriz en la pierna. La examinaremos enseguida. Por favor, avísame. Me sentí como en un sueño. Pero aún así seguí el tiempo hasta el centro de pruebas para obtener una muestra de sangre. Incluso pagó extra para tener prioridad. Los resultados llegaron en pocas horas. Un momento después, un hombre de mediana edad entró apresuradamente en el vestíbulo del centro, buscándome con la mirada, y luego se detuvo en mí. Sus ojos estaban llenos de emoción y duda. Parecía que no podía creerme. Se acercó, lo jaló para que me mirara y dijo con emoción: señora, esta es nuestra Anan. Fíjese bien, esta es nuestra hija. El hombre se quedó quieto, mirándome fijamente. Sus ojos se enrojecían poco a poco, pero mantenía la calma. Su voz temblaba ligeramente. ¿Cuánto faltan para los resultados? El personal que estaba cerca respondió: 3 horas. Nos sentamos en el vestíbulo esperando. Nadie dijo nada. Había tanto silencio que se podía oír caer un alfiler. La tía Toy y el hombre me observaban en secreto. Cada vez que me daba la vuelta, sus ojos se apartaban rápidamente. Sentía una mezcla de emociones, difícil de describir. Esperaba que fueran realmente mis padres biológicos, pero no podía creer que la suerte me alcanzara. Incluso tenía miedo. Miedo de que la verdad fuera más cruel de lo que imaginaba. Esas 3 horas de espera no fueron largas, pero tampoco cortas.
Para mí, fue como un abrir y cerrar de ojos, pero también como una eternidad. Cuando el personal me dio los resultados, el corazón me latía tan fuerte que apenas podía soportarlo. Podía oír cada latido resonando en mi corazón. Nos miró, sonrió y anunció: «Hermana Toy, felicidades. Los resultados muestran que las dos muestras son madre e hija». Las palabras resonaron como una explosión en mi cabeza. Me quedé atónito, mirando a la mujer y al hombre que estaban a mi lado, con la mente en blanco, como si me hubieran sacado de la realidad. Todo era como un sueño que no podía creer que fuera real. ¿De verdad son mis padres? La tía me miró con los ojos llenos de emociones. Se acercó, me abrazó con fuerza, con la cabeza apoyada en mi hombro y la voz quebrada. «Anan, hija mía, por fin te he encontrado. Todos estos años te he buscado por todas partes. ¿Sabes lo miserable que he sido?». Sentía un escozor en la nariz, lágrimas que corrían silenciosamente por su hombro. Me abrazó fuerte como si temiera que volviera a desaparecer. Todo su cuerpo temblaba de emoción, lloraba tanto que casi no podía soportarlo. El hombre a mi lado tampoco pudo contener las lágrimas. Se secó la cara en silencio y nos abrazó a ambos con la voz entrecortada. «Anan, soy yo, tu padre. De ahora en adelante, ya no es una simple cosa, sino mi verdadera madre». Lloró largo rato, hasta que finalmente levantó la vista. Tenía el rostro bañado en lágrimas, pero sonrió con dulzura, como si se hubiera aliviado de la carga acumulada durante tantos años. Vámonos a casa, hija mía. Al regresar a su casa, que ahora es la mía, nadie en la familia pudo contener las lágrimas. Habían pasado más de 10 años, y demasiado sufrimiento los había abrumado. En ese momento, comprendí la dulzura de la fuente. El día que Wang Yanling me secuestró, mi vida familiar se vio trastocada. Mis padres me buscaron durante muchos años en vano. Mi abuela falleció de dolor. Desafortunadamente, mis familiares no pudieron verme por última vez. Incluso cuando se estaba muriendo, seguía llamándome. Incliné la cabeza, me abracé las rodillas con fuerza y las lágrimas cayeron al suelo. Mi madre puso suavemente su mano sobre la mía y le preguntó a Anan: «¿Cómo has estado todo este tiempo? ¿Y qué hay de esa notificación de admisión a la escuela que mencionaste?». Dudé unos segundos, pero luego decidí contárselo todo. Aunque no dijera nada, se enterarían por los vecinos o los aldeanos. Así era. Querían venderme para conseguir dinero para la boda de mi hijo, e incluso se llevaron mi carta de admisión a la escuela, así que decidí escaparme. Mi padre se enojó de inmediato, dio un golpe en la mesa y se levantó. «Esos cabrones nos arrebataron a mi hijo, y luego se atrevieron a tratarlo así». Mi madre palideció y le temblaron los labios. No podía quedarse quieta y tuvo que llamar a la policía para que los arrestaran a todos. Temía que así alteraran demasiado, así que seguí llamando a Anne. «Ya lo he resuelto yo mismo. Su hijo está detenido, existe la posibilidad de una condena severa, la casa y el jardín han desaparecido. Aún no es suficiente». Mi padre caminaba de un lado a otro por la sala, con el rostro lleno de ira. «Espera, tengo que llamar inmediatamente». Mi madre me apretó la mano con fuerza, con lágrimas en los ojos, como si hubiera llorado toda la noche. «Hija mía, las 5 ya han sufrido bastante, sus padres no lo permitirán. Iré inmediatamente a solicitar tu ingreso anticipado a la universidad. Si no, inténtalo un año más. Te prometo que no dejaré que pierdas la oportunidad de estudiar». Mi buena hija, después de pasar por tantas dificultades, aprobó el examen de admisión a la universidad, es obvio. Hundí la cara en el hombro de mi madre, intentando callar. Todos los años de mi vida que había acumulado en los últimos días parecían estallar. Solo pude asentir. Resulta que mi destino no debería haber sido tan sombrío. Debería haber tenido una familia digna, padres amorosos, una infancia y una juventud normales y tranquilas. Dios finalmente abrió los ojos y contempló a la familia de 3 que había sido separada por el cielo y ahora podía reunirse. El día que regresé a mi antiguo pueblo, sentí como si acabara de pasar por otra etapa de mi vida. Aunque el paisaje era el mismo, los aldeanos seguían siendo rostros familiares,
este lugar ya no me resultaba familiar. El lujoso coche rodó por el viejo camino de tierra. Me senté en el asiento trasero, junto a mis padres y dos policías uniformados. Los aldeanos se reunieron para observar. Nadie se atrevía a acercarse, solo susurraban a lo lejos. No les presté atención. Cuando encontramos a Wang Yanling y Liu Yin, estaban acurrucados en un almacén ruinoso al final del pueblo. Tenían el cuerpo magullado por mordeduras en la nariz, la ropa sucia y rota, y parecían desaliñados. Al verme aparecer, la mirada apagada de Wang Yanling se iluminó de repente con ira. Corrió hacia mí de inmediato, gritando: Bastardo. ¿Cómo te atreves a volver aquí? Mi madre no dijo ni una palabra, se puso frente a mí, levantó la mano y le dio una bofetada fuerte, a la vez que la agarraba con fuerza por la muñeca. Fue ella quien se llevó a mi hija. Tras recibir una bofetada inesperada, Wang Diemlin se detuvo, sin atreverse a avanzar. Sus ojos estaban llenos de ira mientras me miraba fijamente, deteniéndose detrás de mí. Sonreí, interrumpiéndola fríamente: yo no soy esa persona. Me llamo Atuyan. Incliné la cabeza para mirarla con un tono tranquilo. ¿Cómo te sientes? Liu Xion está a punto de ser juzgada, no debe ser fácil. ¿Estás contenta? El rostro de Wang Diemlin estaba distorsionado por la ira, como si quisiera abalanzarse sobre mí y morderme. Liu Yin también se levantó, con la misma expresión salvaje que le era familiar. Tomó la mano de Wang Yanling, se volvió hacia mí y dijo: Laide, después de todo, te hemos criado durante estos años. Mi padre no pudo contenerse más y su voz se tornó amarilla de ira. ¿Acaso confiábamos en ti? Nos larabast. Debería haber vivido una vida plena con su verdadera familia, pero la exiliaste. Intentó dar un paso al frente, pero la policía rápidamente levantó las manos para detenerlo. Señora, por favor, cálmese. Otro policía se adelantó y anunció solemnemente: Wang Yanling y Liu Yin están siendo investigados por secuestro y tráfico de menores. Por favor, cooperen con nosotros. Wang Yanling se tambaleó y luego se desplomó en el suelo, tartamudeando: no he hecho nada. Llegaron dos policías, los esposaron y los subieron al coche. Los aldeanos se reunieron a su alrededor, hablando de las estrellas de primavera. Un hombre de mediana edad exclamó en voz alta: «Puedo dar fe. Esta niña fue secuestrada por ellos cuando era pequeña, todos en el pueblo lo sabían». La policía también pidió a algunos aldeanos que vinieran a ayudar en la investigación. Los miré en silencio, con el corazón lleno de emociones indescriptibles. Cuando vivía en la miseria, estas personas decidieron ignorarme. Nadie me dijo que había sido víctima de un secuestro. Sin embargo, ahora, al regresar en un auto de lujo, estaban ansiosos, incluso dispuestos a ser testigos. Los humanos son, sin duda, las criaturas más misteriosas del mundo. La puerta del coche patrulla se cerró y los gritos de Wang Yanling y Liu Yin aún resonaban. No hice nada. Los camaradas policías fueron inventados por Liu Laidi. Fue él quien recogimos. Un joven policía me lo dio, cerrando de golpe la puerta del coche. 3 meses después, tuve noticias de un viejo amigo. Liu Xion fue condenado a muerte, pero su ejecución fue suspendida. Aunque no fue ejecutado de inmediato, casi todos los mejores momentos de su vida quedarían sepultados tras el doble asesinato. Recuerdo que una vez dijo con valentía que su destino estaba en sus manos, no decidido por Dios. Me pregunto si aún cree en eso. En cuanto a Wang Yanling y Liu Yin, ambos fueron condenados a cadena perpetua. Después de todo, fue un final leve porque al menos los niños que secuestraron seguían vivos. De lo contrario, la sentencia probablemente no habría llegado a ese nivel. El incidente tuvo muchas consecuencias, incluyendo el descubrimiento de otros 2 niños en un pueblo vecino que también habían sido víctimas. Ambos finalmente se reunieron con sus familias. Desafortunadamente, la madre de uno de los niños, incapaz de superar el impacto de la pérdida de su hijo, falleció en un accidente. Suspiré y salí de la habitación. Afuera, en el pasillo, mi madre estaba hablando por teléfono. Al verme salir, contestó rápidamente y sonrió con dulzura. Come, todo en la escuela está arreglado.
Mamá te llevará a hacer los trámites de admisión más tarde. La notificación de admisión a la universidad ya no sirve de nada. He perdido un año de escuela. Pero mi madre me encontró un programa de reeducación muy razonable. Creía que solo necesitaba una escuela mejor que la anterior. Salí de la villa con mis padres. Hoy el cielo está azul, sin una sola nube a la vista. Sonrío, caminando directo hacia el sol radiante. La vida ha recibido su última oportunidad. Después de 13 años, hemos vuelto al lugar indicado. El camino por delante aún es largo y nos esperan muchas historias por descubrir. Nos vemos en el próximo vídeo.